Estaba lloviendo. No debería haberme detenido. Pero vi su rostro. Y algo en mí se rompió. Era pasada la medianoche cuando salí de la iglesia. Había estado orando por horas, luchando con mis propias dudas, cuando la vi. Allí, bajo la marquesina del supermercado cerrado, estaba una mujer joven. Temblaba. No por el frío de la lluvia, sino por algo mucho más profundo. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. En sus manos sostenía un papel arrugado. Lo apretaba contra su pecho como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Mi instinto me decía que siguiera caminando. Era tarde. Estaba cansado. Tenía mis propios problemas que resolver. Pero no pude. Algo en su postura me detuvo. Era la imagen misma de la desesperación. Y yo era pastor. Si no me detenía yo, ¿quién lo haría? Me acerqué despacio. Ella levantó la mirada, asustada. Sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y terror. Como si hubiera sido descubierta en su momento más vulnerable. Disculpe, le dije con la voz más suave que pude encontrar. ¿Se encuentra bien? Ella negó con la cabeza, pero no habló. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, mezclándose con las gotas de lluvia que se colaban bajo la marquesina. Me llamo Ricardo, continué. Soy pastor de la iglesia de la esquina. No quiero molestarla, pero puedo ver que está sufriendo. Fue entonces cuando habló. Su voz era apenas un susurro quebrado. No hay nada que pueda hacer, pastor. Nada que nadie pueda hacer. El dolor en su voz me atravesó como una flecha. En mis 20 años de ministerio había escuchado muchas historias de sufrimiento, pero había algo en su tono que me decía que esta vez era diferente. Esta vez el dolor era tan profundo que parecía no tener fondo. ¿Cómo se llama?, le pregunté, sentándome en el escalón junto a ella, sin importarme que mi ropa se mojara. Carmen, respondió. Carmen Rodríguez. Carmen, no sé qué está pasando en su vida en este momento, pero puedo ver que lleva una carga muy pesada. A veces ayuda a hablar con alguien. Ella me miró con desconfianza. No la culpaba. Era un desconocido que había aparecido en la madrugada mientras ella lloraba bajo la lluvia. Cualquiera pensaría que era extraño. Usted no me conoce, dijo finalmente. No sabe por lo que estoy pasando. Tiene razón, admití. No la conozco. Pero conozco el dolor cuando lo veo. Y puedo ver que el suyo es muy real. Carmen apretó más fuerte el papel contra su pecho. Pude ver que era algún tipo de documento médico. Los bordes estaban desgastados, como si lo hubiera leído cientos de veces, buscando una respuesta diferente que nunca llegaba. Mi madre, susurró. Mi madre se está muriendo, y yo no puedo hacer nada para salvarla. En ese momento, la lluvia se intensificó, como si el cielo mismo estuviera llorando por el dolor de esta mujer. Nos quedamos allí, dos desconocidos unidos por la lluvia y la desesperación de una hija que veía a su madre desvanecerse sin poder detenerlo. ¿Quiere contarme sobre ella?, le pregunté suavemente. Carmen cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación quebrada en ellos. Como si hubiera decidido que ya no tenía nada más que perder. Tiene Alzheimer, dijo con voz temblorosa. Empezó hace 3 años. Al principio eran pequeñas cosas. Olvidaba dónde había puesto las llaves, repetía las mismas preguntas. Pensamos que era normal para su edad. Se detuvo, luchando por mantener la Kempoucher. Pero empeoró rápidamente. Ahora hay días que no me reconoce. Me ve como si fuera una extraña en su propia casa. Otras veces me confunde con mi hermana, que murió cuando yo tenía 10 años. Mi corazón se apretó. Había visto el Alzheimer destruir familias antes. Es una enfermedad cruel que se lleva a la persona que amas pedazo a pedazo, dejándote con el cuerpo pero robándote el alma. ¿Está recibiendo tratamiento?, pregunté, aunque por su desesperación sospechaba la respuesta. Carmen soltó una risa amarga. Tratamiento. Esa es la palabra clave, ¿verdad? Claro que necesita tratamiento. El mejor tratamiento. En una clínica especializada donde pueden darle la atención que se merece. Levantó el papel arrugado. Ahora pude ver que era una cotización médica. $50,000. Ese es el costo del tratamiento que necesita. $50,000 que no tengo. Que nunca voy a tener. La cifra me golpeó como un puñetazo. $50,000. Una fortuna para alguien como Carmen, que por su ropa y apariencia parecía estar luchando día a día para sobrevivir. Trabajo de empleada doméstica, continuó, como si hubiera leído mis pensamientos. 12 horas al día, 6 días a la semana. Todo el dinero que gano se va en medicamentos básicos, comida,
y el alquiler del pequeño apartamento donde vivimos. Al final del mes, si tengo suerte, me sobran $10. Su voz se quebró completamente. ¿Y las noches? Las noches son las peores. Ella no duerme. Se levanta confundida, asustada. Grita pidiendo ayuda porque no sabe dónde está. Yo no puedo dormir porque tengo que cuidarla. Pero tampoco puedo faltar al trabajo porque necesitamos el dinero. Me quedé en silencio, absorbiendo la magnitud de su dolor. Esta mujer estaba viviendo un infierno. Trabajaba todo el día para mantener a su madre enferma, y luego se convertía en enfermera toda la noche. Sin descanso. Sin ayuda. Sin esperanza. Por eso estoy aquí, susurró. Vine a buscar respuestas. A ver si Dios me había enviado una señal. Pero la única señal que tengo es esta lluvia que no para de caer. Miré hacia el cielo oscuro. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si no fuera a parar nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, yo tampoco tenía respuestas que dar. No podía quitarme de la cabeza lo que Carmen me había contado esa noche bajo la lluvia. Durante los siguientes días, mientras cumplía con mis deberes pastorales, su rostro aparecía constantemente en mi mente. Había algo en su dolor que me había marcado profundamente. Decidí visitarla. No fue fácil encontrar su dirección, pero después de preguntar en el barrio donde trabajaba, logré ubicar el pequeño edificio donde vivía con su madre. Era un lugar humilde, en una zona popular de la ciudad. Las paredes necesitaban pintura y las escaleras crujían con cada paso. Cuando toqué la puerta, Carmen me abrió con sorpresa. Llevaba un delantal manchado y se veía más cansada de lo que recordaba. Detrás de ella pude escuchar una voz débil que repetía la misma pregunta una y otra vez. Carmen, Carmen, ¿dónde estás? No encuentro a Carmen. Soy yo, mamá. Estoy aquí, respondió Carmen con una paciencia infinita, pero pude notar el agotamiento en su voz. Se volvió hacia mí. Pastor Ricardo. No esperaba verlo aquí. Espero no molestar. Solo quería saber cómo estaba después de la otra noche. Carmen dudó un momento, luego me invitó a pasar. El apartamento era pequeño pero limpio. Había 2 habitaciones, una para ella y otra para su madre. La sala y la cocina compartían el mismo espacio, y todo estaba organizado de manera que pudiera cuidar a su madre sin perder de vista ningún rincón. En una silla de ruedas, cerca de la ventana, estaba doña Elena. Debía tener unos 70 años, pero el Alzheimer la había envejecido prematuramente. Su mirada estaba perdida, como si estuviera viendo algo que solo ella podía percibir. Mamá, dijo Carmen acercándose a ella. Te presento al pastor Ricardo. Vino a conocerte. Doña Elena me miró sin reconocimiento. ¿Dónde está mi esposo?, preguntó. Tenía que llegar hace horas. Se va a enfriar la comida. Carmen me explicó en voz baja, mi papá murió hace 10 años, pero ella lo espera todas las noches. Prepara la mesa para 2 personas y se queda esperando hasta que se queda dormida en la silla. Mi corazón se apretó viendo la ternura con la que Carmen trataba a su madre, explicándole una y otra vez que papá no iba a venir, pero que ella estaba allí y la cuidaría siempre. ¿Hace cuánto que vives así?, le pregunté cuando nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. 3 años, respondió Carmen, sirviendo un café aguado. Al principio pensé que podría manejar la situación, que con amor y paciencia ella mejoraría. Pero cada día es peor que el anterior. Me contó detalles que esa noche bajo la lluvia no había mencionado. Como su madre se levantaba en las madrugadas creyendo que tenía que ir al trabajo, y Carmen tenía que convencerla de que se volviera a acostar. Como a veces no la reconocía y le tenía miedo, escondiéndose en el baño por horas. La semana pasada, me dijo con lágrimas en los ojos, se perdió. Salió mientras yo me bañaba. La busqué durante 4 horas por todo el barrio, desesperada. La encontré sentada en un parque, llorando porque no sabía cómo regresar a casa. Y lo peor es que cuando me vio, me preguntó quién era yo. Carmen se levantó para revisar a su madre, que había empezado a agitarse. La calmó con palabras suaves y le ajustó la manta sobre las piernas. Era evidente que había desarrollado una rutina perfecta para cuidarla, pero también era evidente que estaba llegando al límite de sus fuerzas. ¿Tienes otros familiares que puedan ayudarte?, pregunté. No, respondió secamente. Mis hermanos viven en otros países. Cuando supieron del diagnóstico, prometieron enviar dinero para ayudar, pero después de los primeros meses, las ayudas se fueron espaciando hasta desaparecer completamente. Se sentó de nuevo frente a mí, con las manos temblorosas por el agotamiento. ¿Sabe lo que es más doloroso, pastor? No es la falta de dinero. No es ni siquiera el cansancio.
Es ver cómo mi madre se va desvaneciendo poco a poco. Hay momentos, muy pocos, en los que me reconoce. Me sonríe y me dice que me ama. Pero esos momentos cada vez son más raros. En ese instante, doña Elena se dirigió a nosotros. Disculpen, ¿han visto a mi hija Carmen? Es una niña muy buena. Siempre me ayuda con las tareas de la casa. Carmen cerró los ojos y respiró profundo antes de responder. Soy yo, mamá. Ya no soy una niña. Soy Carmen, tu hija adulta. Pero doña Elena la miró con confusión. No, tú no eres mi Carmen. Mi Carmen tiene 10 años y tiene coletas. ¿Dónde está mi niña? Vi cómo Carmen se mordía el labio para no llorar delante de su madre. Le acarició la mano suavemente. Está bien, mamá. Carmen vendrá pronto. ¿Quieres que te prepare algo de comer? Después de calmar a su madre y ponerla a dormir la siesta, Carmen regresó a la cocina. Esta vez no pudo contener las lágrimas. Esto es lo que vivo todos los días, pastor. Trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde limpiando casas. Llego aquí destrozada, pero no puedo descansar porque tengo que cuidarla toda la noche. A veces no duermo más de 2 horas seguidas. Me mostró sus manos, agrietadas por los químicos de limpieza y marcadas por el cansancio. Mis empleadores son buenos conmigo, pero no entienden por qué a veces llego tarde o por qué estoy tan distraída. ¿Cómo les explico que pasé la noche limpiando porque mi madre tuvo un episodio y ensució todo el apartamento? Carmen se quebró completamente. Lo que más me duele es que sé que no estoy siendo la hija que ella se merece. Debería tener la mejor atención médica, enfermeras especializadas, terapias que podrían ralentizar la enfermedad. Pero todo lo que puedo darle es mi amor. Y a veces ni siquiera eso es suficiente porque estoy tan agotada que pierdo la paciencia. El médico me dijo que en la clínica especializada podrían estabilizarla. Que con el tratamiento adecuado podríamos tener más tiempo juntas, tiempo de calidad. Pero $50,000. Es una cifra que jamás podré reunir. Se levantó y fue a la ventana, mirando hacia la calle. Algunas noches me pregunto si no sería mejor para ella estar en un hogar de ancianos del gobierno. Al menos allí tendría atención las 24 horas. Pero después me siento culpable por pensar así. Es mi madre. La mujer que me crió, que trabajó 2 empleos para darme educación, que nunca me abandonó cuando más la necesitaba. Regresó a la mesa y me miró directamente a los ojos. Pastor, esa noche que nos encontramos bajo la lluvia, yo había tomado una decisión terrible. Había decidido que no podía más. Que era mejor para todos y yo. Si yo desaparecía, pensé que mis hermanos tendrían que hacerse cargo de mamá, y tal vez ellos sí tendrían los recursos para ayudarla. Sus palabras me helaron la sangre. Me di cuenta de que esa noche no había encontrado a alguien llorando bajo la lluvia. Había encontrado a alguien al borde del precipicio, alguien que estaba considerando quitarse la vida porque el dolor era demasiado grande para soportarlo. Pero algo me detuvo, continuó. Tal vez fue encontrarme con usted. Tal vez fue que por primera vez en meses alguien me escuchó sin juzgarme. No lo sé, pero decidí intentar un día más. Mi corazón latía aceleradamente. Sin saberlo, esa noche había estado en el lugar correcto en el momento correcto. Pero ahora tenía una responsabilidad aún mayor. Encontrar la manera de ayudar a esta mujer antes de que la desesperación la consumiera por completo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Carmen resonaban en mi mente como un eco doloroso. Había estado a punto de quitarse la vida, y yo me había convertido, sin saberlo, en el hilo que la mantenía atada a la esperanza. Pero, ¿qué esperanza podía ofrecerle realmente? Durante los siguientes días oré como nunca antes lo había hecho. No las oraciones rutinarias de siempre, sino súplicas desesperadas que nacían desde lo más profundo de mi alma. Señor, clamaba en la soledad de mi oficina pastoral, no puedo darle el dinero que necesita. No puedo curar a su madre. Pero tú sí puedes. Muéstrame qué hacer. La respuesta no llegaba. O al menos no de la manera que yo esperaba. El miércoles por la noche, después del culto, me quedé solo en el templo. Era mi costumbre orar después de cada servicio, pero esa noche fue diferente. Sentí una carga tan pesada en mi corazón que literalmente caí de rodillas frente al altar. ¿Para qué sirvo como pastor si no puedo ayudar a quien más lo necesita? Le grité a Dios en el silencio de la iglesia vacía. Carmen está muriendo por dentro, su madre se está desvaneciendo, y yo no tengo más que palabras vacías para ofrecerles. Lloré allí, en la soledad del templo. Lloré por Carmen, por su madre, por mi propia impotencia. Lloré porque en 20 años de ministerio nunca me había sentido tan pequeño, tan insignificante frente al sufrimiento humano. Fue entonces cuando sentí algo que no puedo explicar con palabras.
Una paz que no venía de entender la situación, sino de saber que alguien más grande que yo estaba en control. No era la respuesta que buscaba, pero era la certeza de que debía actuar, aunque no supiera exactamente cómo. Al día siguiente visité a Carmen nuevamente. Esta vez la encontré preparándose para ir al trabajo. Se veía peor que la vez anterior, ojeras más profundas, movimientos más lentos, una tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en su rostro. ¿Cómo pasaron la noche?, le pregunté. Mal, respondió sin ánimo de fingir que todo estaba bien. Mamá se levantó 5 veces pensando que tenía que preparar el desayuno para papá. Cada vez tuve que explicarle la situación. La última vez se puso tan alterada que tuve que llamar al médico de emergencia. Me mostró un frasco nuevo de pastillas. Sedantes. Es lo único que pueden hacer por ahora. Mantenerla tranquila hasta que el final llegue. Sus palabras me partieron el corazón. Carmen había perdido la esperanza. Ya no hablaba de tratamientos o de mejoras. Hablaba del final como si fuera inevitable e inminente. Carmen, le dije, tomando sus manos entre las mías. Quiero orar por ti y por tu madre. Ella me miró con una mezcla de agradecimiento y escepticismo. Pastor, respeto mucho su fe, pero las oraciones no pagan tratamientos médicos. Tal vez no, admití. Pero tampoco pueden hacerle daño. Y en este momento, es lo único que puedo ofrecerte. Carmen asintió silenciosamente. Fuimos hasta donde estaba doña Elena, que esa mañana estaba más lúcida de lo habitual. Incluso me sonrió cuando Carmen me presentó como el pastor amigo. Me arrodillé junto a la silla de ruedas de doña Elena y tomé sus manos arrugadas entre las mías. Eran manos que habían trabajado toda una vida, que habían criado hijos, que habían acariciado mejillas y secado lágrimas. Ahora temblaban ligeramente, pero aún tenían la calidez de una madre. Señor, comencé a orar en voz alta, aquí está Elena, una mujer que ha dado su vida por su familia. Y aquí está Carmen, una hija que está dando todo lo que tiene por su madre. No entiendo por qué tienen que pasar por este valle tan oscuro, pero sé que tú los ves. Sé que conoces cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de desesperación. Mi voz se quebró ligeramente. No te pido que entienda tus caminos, Señor. Solo te pido que no las abandones. Que en medio de esta tormenta, ellas puedan sentir tu presencia. Y si hay una manera, cualquier manera de aliviar su carga, te ruego que la muestres. Doña Elena, que había estado escuchando con atención, de repente habló con una claridad que nos sorprendió a todos. Amén. Gracias por orar por nosotras, pastor. Hace mucho que nadie oraba por mí. Carmen se cubrió el rostro con las manos y lloró. No eran lágrimas de desesperación esta vez, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de no estar completamente sola en su lucha. Voy a hacer algo más, le dije a Carmen cuando nos despedimos. Voy a compartir tu historia con la congregación. No para exponerte, sino para que otros puedan orar contigo. A veces los milagros llegan a través de las manos de personas que ni siquiera conocemos. Carmen dudó. No quiero que la gente sienta lástima por mí. No es lástima, le expliqué. Es amor. Es el cuerpo de Cristo funcionando como debe funcionar, los que pueden ayudar ayudando a los que lo necesitan. Esa noche, en mi oficina, preparé lo que sería uno de los sermones más difíciles de mi vida. No iba a ser una prédica teológica complicada. Iba a ser el testimonio simple de una mujer que amaba a su madre más que a su propia vida. Escribí cada palabra cuidadosamente, pensando en cómo presentar la situación sin sonar manipulativo, sin convertir el dolor de Carmen en un espectáculo. Quería que la congregación entendiera que no se trataba de dinero, aunque el dinero fuera necesario. Se trataba de amor, de familia, de no abandonar a los que más necesitan nuestra ayuda. El domingo por la mañana, mientras me preparaba para el culto, sentí un nerviosismo que no había experimentado en años. Sabía que lo que iba a decir podría cambiar la vida de Carmen, pero también sabía que podría no cambiar nada. La fe es así, das el paso sin garantías de los resultados. Cuando llegué al púlpito, vi las caras familiares de mi congregación. Gente trabajadora, familias de clase media que también tenían sus propias luchas y preocupaciones. ¿Cómo podía pedirles que ayudaran a alguien que no conocían cuando ellos mismos enfrentaban dificultades? Pero entonces recordé las palabras que había escuchado en mi corazón durante mi noche de oración en el templo vacío: solo actúa. Yo me encargaré del resto. Hermanos, comencé, hoy quiero contarles una historia. No es una parábola bíblica. Es la historia real de una mujer que vive aquí, en nuestra ciudad, y que en este momento está pasando por el valle más oscuro de su vida. El silencio en el templo era completo.
Incluso los niños parecían sentir la solemnidad del momento. Conté la historia de Carmen. Su amor incondicional por su madre. Su sacrificio diario. Su desesperación. Su fe quebrada pero aún presente. Hablé del costo del tratamiento, pero enfaticé que no estaba pidiendo dinero. Estaba pidiendo oraciones. Si Dios toca su corazón para ayudar de alguna otra manera, dije al final, estaré disponible para hablar después del culto. Pero lo que más necesita Carmen en este momento no es nuestra lástima. Necesita saber que no está sola. Necesita nuestras oraciones. Cuando terminé de hablar, el silencio se mantuvo por varios segundos. Luego, espontáneamente, una mujer se puso de pie y comenzó a orar en voz alta por Carmen y su madre. Otra persona se unió. Y otra. En pocos minutos, toda la congregación estaba de pie, orando con una intensidad que nunca había visto antes. No sabía en ese momento que en la última fila del templo había un hombre que nunca antes había venido a nuestra iglesia. Un hombre que había llegado esa mañana buscando respuestas a sus propias preguntas, y que ahora escuchaba la historia de Carmen con lágrimas en los ojos. El hombre en la última fila se llamaba Eduardo Mendoza. Nadie en la congregación lo conocía porque era su primera vez en nuestra iglesia. Había llegado esa mañana después de una noche de insomnio, buscando algo que ni él mismo sabía definir. Eduardo era un empresario exitoso. A los 50 años había construido un imperio de bienes raíces que le había dado más dinero del que podía gastar en varias vidas. Pero el éxito financiero no había llenado el vacío que sentía en su alma desde la muerte de su esposa, 3 años atrás. María, su esposa, había muerto de cáncer después de una batalla de 2 años. Durante su enfermedad, Eduardo había gastado cientos de miles de dólares en los mejores tratamientos, en clínicas especializadas, en doctores renombrados. Tenía los recursos para darle todo lo que necesitaba, pero al final, el dinero no pudo salvarla. Lo que más lo atormentaba no era haber perdido a María. Era recordar las historias que ella le contaba sobre familias que veía en los hospitales, familias que no tenían los recursos que ellos tenían. Familias que tenían que decidir entre el tratamiento médico y pagar el alquiler. María siempre le decía, Eduardo, cuando yo ya no esté, prométeme que usarás lo que Dios nos ha dado para ayudar a esas familias. Pero después de la muerte de María, Eduardo se había sumergido en el trabajo y en el alcohol. Había cerrado su corazón a todo lo que le recordara a su esposa, incluyendo su deseo de ayudar a otros. Hasta esa mañana de domingo, cuando algo inexplicable lo había llevado a entrar en la primera iglesia que encontró en su camino. Cuando escuchó mi relato sobre Carmen, Eduardo sintió como si María estuviera hablándole desde el más allá. La historia era exactamente el tipo de situación que su esposa habría querido que él atendiera. Una hija cariñosa cuidando a su madre enferma, sin los recursos necesarios para darle el tratamiento que necesitaba. Después del culto, Eduardo se acercó a mí con timidez. Era un hombre alto, bien vestido, con ojos que reflejaban una profunda tristeza a pesar de su aparente éxito. Pastor, me dijo con voz temblorosa, necesito hablar con usted sobre la historia que contó. Nos sentamos en mi oficina pastoral. Eduardo me contó sobre María, sobre su promesa incumplida, sobre las noches de insomnio luchando con la culpa de tener tanto cuando otros tenían tan poco. Quiero pagar el tratamiento de la señora Elena, me dijo directamente. Los $50,000. Quiero cubrirlo todo. Me quedé sin palabras. En todas mis oraciones había pedido un milagro, pero no esperaba que llegara tan rápido y de una manera tan directa. Eduardo, le dije, esto es una decisión muy generosa, pero también muy importante. ¿Estás seguro? Él asintió con firmeza. Pastor, he estado muerto en vida durante 3 años. Hoy, escuchando la historia de esa mujer, he sentido algo que no sentía desde que perdí a María, un propósito. Mi esposa me estaría gritando desde el cielo si no hago esto. Pero hay una condición, continuó. Quiero que sea completamente anónimo. No quiero que Carmen sepa quién está pagando el tratamiento. Solo quiero que sepa que alguien se preocupa por ella y por su madre. Esa misma tarde fui a casa de Carmen. Estaba preparando la comida para su madre cuando toqué la puerta. Al verme, me recibió con una sonrisa cansada. Pastor Ricardo, no esperaba verlo hoy. Carmen, necesito hablar contigo. Es importante. Nos sentamos en la pequeña sala mientras doña Elena dormía la siesta. Carmen me miró con curiosidad, probablemente preguntándose si tenía más malas noticias que compartir. Carmen, comencé, sintiendo que mi corazón latía aceleradamente, esta mañana conté tu historia en la iglesia. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué? Pastor, usted me prometió que no me iba a exponer. No te expuse, la tranquilicé. No mencioné tu nombre ni tu dirección.
Solo conté la historia de una hija que ama profundamente a su madre. Carmen se relajó un poco, pero aún se veía nerviosa. Después del culto, continué, se me acercó un hombre. Un desconocido que nunca había estado en nuestra iglesia. Me dijo que la historia lo había tocado profundamente porque le recordó a su propia esposa, que murió hace unos años. Carmen me escuchaba con atención, sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. Este hombre me pidió que te diga algo. El tratamiento de tu madre ha sido pagado completamente. Los $50,000. Todo está cubierto. Carmen me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Cómo dice? Lo que escuchaste. Un desconocido, movido por tu historia, ha decidido pagar el tratamiento completo para tu madre. Puedes llamar a la clínica mañana mismo para programar el ingreso. Carmen se quedó en silencio por varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Luego se puso de pie bruscamente. No, no, no. Esto no puede ser real. Las cosas así no pasan. No a mí. Comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos temblando. Pastor, usted está jugando conmigo. Esta es una broma cruel. Carmen, le dije, poniéndome de pie y tomando sus manos para que se tranquilizara, no es una broma. Es real. Completamente real. Le mostré el cheque que Eduardo me había entregado. $50,000 exactos, hechos a nombre de la clínica especializada. Carmen lo tomó con manos temblorosas, como si fuera un objeto mágico que pudiera desaparecer en cualquier momento. Pero, ¿quién? ¿Por qué alguien haría esto por nosotras? No puedo decirte quién, le expliqué. Él pidió que fuera completamente anónimo. Lo único que puedo decirte es que es alguien que perdió a una persona muy querida y que entiende perfectamente por lo que estás pasando. Carmen se sentó pesadamente en el sofá, aún sosteniendo el cheque. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Por primera vez en años, no eran lágrimas de desesperación. Mi mamá va a poder tener el tratamiento, susurró, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Va a poder ir a la clínica especializada. En ese momento, doña Elena se despertó de su siesta y desde su habitación gritó, ¿Carmen? ¿Dónde está mi Carmen? Aquí estoy, mamá, respondió Carmen, limpiándose las lágrimas y corriendo hacia su madre. Estoy aquí. Y tengo noticias maravillosas. Cuando regresó con su madre en la silla de ruedas, doña Elena me saludó como si me conociera de toda la vida. Pastor amigo, me dijo con una sonrisa, viene a tomarte con nosotras. Mamá, le dijo Carmen, arrodillándose junto a su silla, vas a ir a un lugar muy bonito donde van a cuidarte muy bien. Donde habrá doctores especiales que te van a ayudar. Doña Elena la miró con confusión. ¿Me vas a abandonar, Carmen? No, mamá. Nunca te voy a abandonar. Voy a estar contigo todos los días. Pero ahora vas a tener la mejor atención médica posible. Carmen me miró con ojos llenos de gratitud y terror al mismo tiempo. Pastor, ¿y si no funciona? ¿Y si gastamos todo ese dinero y ella no mejora? Carmen, le dije suavemente, el éxito del tratamiento no se mide solo en la curación completa. Se mide en dignidad, en calidad de vida, en saber que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Esa noche llamé a Eduardo para darle la noticia. Su voz se quebró cuando le conté la reacción de Carmen. Pastor, me dijo, por primera vez en 3 años pude dormir toda la noche. María habría estado orgullosa. Eduardo, le respondí, creo que ella está orgullosa. Y creo que de alguna manera, ella ayudó a orquestar todo esto. Al día siguiente, Carmen y yo fuimos juntos a la clínica. Verla firmar los papeles de admisión para su madre fue uno de los momentos más emotivos de mi ministerio. Sus manos ya no temblaban por el miedo, sino por la emoción de saber que por fin podía darle a su madre lo que se merecía. ¿Cuándo puede ingresar?, preguntó Carmen al doctor. La podemos recibir la próxima semana, respondió el médico. Vamos a hacerle una evaluación completa y diseñaremos un plan de tratamiento personalizado. Cuando salimos de la clínica, Carmen se detuvo a la puerta y me abrazó fuertemente. Pastor, esa noche bajo la lluvia yo había perdido la fe. No solo en Dios, sino en la humanidad. Pensé que nadie se preocupaba por personas como nosotras. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora sé que hay ángeles en la tierra. Algunos usan sotana, me dijo sonriendo, y otros usan traje y prefieren permanecer en el anonimato. 3 meses después de que doña Elena ingresara a la clínica especializada, recibí una llamada que nunca olvidaré. Era Carmen, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonaba completamente diferente. Había esperanza en ella, alegría genuina. Pastor Ricardo,
me dijo emocionada, tiene que venir a ver a mi mamá. No va a creer lo que ha pasado. Esa misma tarde fui a la clínica. El lugar era completamente diferente al pequeño apartamento donde había conocido a doña Elena. Jardines bien cuidados, habitaciones amplias y luminosas, personal especializado que trataba a cada paciente con dignidad y cariño. Encontré a Carmen en el jardín, sentada junto a su madre. Pero lo que vi me dejó sin palabras. Doña Elena no solo se veía mejor físicamente, sino que había una luz en sus ojos que no había visto antes. «Pastor amigo», me dijo doña Elena cuando me acerqué, «qué gusto verlo. Carmen me ha contado tanto sobre usted». Me quedé paralizado. Doña Elena me había reconocido. No solo eso, sino que recordaba conversaciones que habíamos tenido. «Mamá», le dijo Carmen con lágrimas en los ojos, «cuéntale al pastor lo que recordaste ayer». Doña Elena sonrió con una lucidez que no había mostrado en años. Recordé el día que Carmen se graduó de la universidad. Fue la primera persona en nuestra familia en obtener un título. Yo estaba tan orgullosa que lloré durante toda la ceremonia. Carmen me miró con asombro. «Pastor, hace 6 meses ella no recordaba ni mi nombre. Ahora está recordando cosas de hace años. Los doctores dicen que es excepcional para su condición». El doctor Ramírez, el especialista que dirigía el tratamiento de doña Elena, se acercó a nosotros. Era un hombre mayor, con la sabiduría que dan años de experiencia tratando esta enfermedad. «Pastor», me dijo, «Carmen me ha contado cómo llegaron hasta nosotros. Quiero que sepa que en 30 años trabajando con Alzheimer, rara vez he visto una respuesta tan positiva al tratamiento». «¿Qué ha cambiado?», le pregunté. «Varios factores. Primero, el tratamiento médico adecuado. Nuevos medicamentos que pueden ralentizar significativamente el progreso de la enfermedad. Segundo, la terapia ocupacional y cognitiva que aquí puede recibir diariamente. Pero hay un tercer factor, y creo que es el más importante». El doctor miró a Carmen con admiración. La tranquilidad emocional. Cuando Carmen sabía que no podía darle a su madre la atención que necesitaba, vivía en constante estrés y culpa. Ese estrés se transmitía a doña Elena, empeorando su condición. Ahora Carmen puede ser simplemente su hija, no su enfermera las 24 horas del día. Era cierto. Carmen se veía transformada. Había subido de peso, las ojeras habían desaparecido, y por primera vez tenía tiempo para cuidar de sí misma. «¿Qué haces ahora con tu tiempo libre?», le pregunté mientras caminábamos por los jardines de la clínica. «Estoy estudiando», me respondió con orgullo. «Siempre quise ser enfermera, pero nunca tuve la oportunidad. La clínica tiene un programa de capacitación para familiares de pacientes. Me están enseñando técnicas especializadas para el cuidado de personas con Alzheimer». «¿En serio?». «Sí. Y lo mejor es que cuando termine el programa, me han ofrecido trabajo aquí mismo. Así puedo estar cerca de mamá y al mismo tiempo ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo que nosotras pasamos». Me quedé impresionado. El milagro no solo había salvado a doña Elena, sino que había transformado completamente la vida de Carmen, dándole un propósito y una profesión que nacía directamente de su experiencia personal. «Hay algo más», continuó Carmen. «¿Recuerda que le conté sobre mis hermanos que viven en otros países?». Asentí. Cuando se enteraron de que mamá había ingresado en una clínica especializada, me llamaron. No solo para preguntar cómo estaba, sino para disculparse por haberme dejado sola con toda la responsabilidad. «Mi hermano mayor va a venir el próximo mes para conocer la clínica y pasar tiempo con mamá. ¿Cómo te sientes con respecto a eso?». Carmen reflexionó un momento. Al principio sentí rabia. ¿Dónde estaban cuando más los necesitaba? Pero después me di cuenta de algo. Tal vez tenía que pasar por todo esto sola para poder apreciar realmente el milagro que vivimos. Si ellos hubieran estado aquí desde el principio, tal vez nunca habríamos llegado hasta la clínica. Tal vez nunca habría conocido al benefactor anónimo que cambió nuestras vidas. Esa noche, de regreso a casa, reflexioné sobre todo lo que había presenciado. Habían pasado solo 3 meses desde aquella noche lluviosa cuando encontré a Carmen llorando bajo la marquesina del supermercado, y ahora toda su realidad había cambiado completamente. Pero lo más impresionante no era el dinero que se había conseguido, sino la cadena de eventos que se había desencadenado. Eduardo había encontrado sanidad para su alma a través de la generosidad. Carmen había descubierto su vocación profesional. Doña Elena había recuperado parcialmente su lucidez. Y yo había aprendido que los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos. Al mes siguiente, Eduardo finalmente decidió conocer a Carmen. Me pidió que fuera el intermediario para el encuentro. Nos reunimos los 3 en la cafetería de la clínica,
en una conversación que fue emotiva desde el primer momento. Señor Eduardo, le dijo Carmen cuando le conté quién era su benefactor, no tengo palabras para agradecerle lo que hizo por nosotras. Eduardo, con lágrimas en los ojos, respondió, Carmen, usted no tiene nada que agradecerme. Usted me devolvió la vida. Cuando escuché su historia, recordé por qué vale la pena vivir, para servir a otros, para usar lo que tenemos para aliviar el dolor de quienes sufren. Pero usted no nos conocía. No tenía ninguna obligación con nosotras. Ahí está el error, dijo Eduardo. Todos tenemos obligaciones con todos. Somos una gran familia humana, y cuando uno sufre, todos deberíamos sentir ese dolor. Carmen lo abrazó, y en ese abrazo había 3 años de dolor transformado en gratitud, desesperación convertida en esperanza, y soledad cambiada por comunidad. 6 meses después, Carmen se graduó del programa de enfermería especializada. Doña Elena, con uno de sus días más lúcidos, estuvo presente en la ceremonia de graduación. Cuando llamaron el nombre de su hija, se puso de pie y aplaudió, gritando, «Esa es mi Carmen. Mi niña». Eduardo también estuvo allí, aplaudiendo con orgullo como si Carmen fuera su propia hija. Había encontrado en ella y en Doña Elena la familia que había perdido con la muerte de María. Hoy, 2 años después de aquella noche lluviosa, Carmen trabaja en la clínica donde su madre recibe tratamiento. Se ha convertido en una de las enfermeras más queridas y respetadas del lugar. Su experiencia personal le permite conectar con las familias de una manera única, ofreciendo no solo cuidados médicos, sino esperanza basada en su propio testimonio. Doña Elena ha tenido días buenos y días difíciles, como es natural con su condición. Pero los días buenos son más frecuentes y de mejor calidad gracias al tratamiento especializado. Más importante aún, está rodeada de amor y dignidad, algo que el dinero no puede comprar pero que la generosidad humana sí puede proporcionar. Eduardo ha establecido una fundación en memoria de su esposa María, dedicada específicamente a ayudar a familias que enfrentan enfermedades crónicas sin recursos suficientes. Carmen es ahora parte del consejo directivo, ayudando a identificar y evaluar casos similares al suyo. Y yo he aprendido que los milagros no siempre son eventos sobrenaturales que desafían las leyes de la física. A veces son simplemente el resultado de corazones humanos que se abren a la compasión, de personas que deciden actuar cuando podrían simplemente seguir de largo. Aquella noche bajo la lluvia, cuando vi a Carmen llorando, no sabía que estaba siendo testigo del comienzo de un milagro. Un milagro que no solo salvaría a una madre y a su hija, sino que transformaría la vida de un empresario solitario y fortalecería la fe de un pastor que había comenzado a dudar del poder de la oración. Porque al final, los verdaderos milagros no consisten en cambiar las circunstancias. Consisten en cambiar corazones. Y cuando los corazones cambian, las circunstancias no tienen más opción que seguir el ejemplo.